cuando él me habló, yo no conocía nada de la plataforma Saberes. Me puse a investigar y bueno, lo que voy a presentar es producto de lo que pude trabajar y algunos materiales que ya tenía. No es, no estrictamente sobre la plataforma, pero sí sobre temas vinculados a plataformas digitales en educación. Bueno, mi presentación la voy a dividir en tres partes. En la primera abordaré qué es la plataforma Saberes, qué objetivos explícitos se propone, qué instituciones participan, cuáles son los componentes principales de la plataforma, cursos, insignias, microcredencialización y posibles alcances. En la segunda parte, trataré de dar algunos elementos de cómo afectará al trabajo docente, partiendo de reconocer algunos rasgos actuales del mercado laboral docente en educación media superior y superior en el país. Y en la tercera parte colocaré algunas ideas de una reflexión más general del impacto de las nuevas tecnologías informáticas en educación, que se vincula con qué se puede hacer desde los sindicatos. Bueno, entonces, preparé unas eh, diapositivas, y entonces no sé si pueden pasar la primera. Entonces, la plataforma Saberes MX, ¿qué es? Bueno, Saberes MX es una plataforma diseñada, según nos dice el anuncio del secretario de Educación, Mario Delgado, diseñada para democratizar el acceso a la educación a lo largo de la vida. Esta declaración la hizo en una mañanera el 21 de noviembre de 2025. Es una plataforma pública y gratuita. Aquí me gustaría mencionar una idea o varias ideas que desarrolló el doctor Larry Quinn, que es un profesor de Columbia Británica, respecto a qué es una plataforma. Él nos dice una plataforma cuando se utiliza en el campo de la tecnología significa una estructura digital desde donde se construye una gama de servicios. La tendencia nuestra es poner atención a los servicios específicos que estamos utilizando y no le damos importancia a la naturaleza de la estructura subyacente que sostiene la plataforma. Es importante tenerlo en cuenta porque las grandes plataformas que hoy dominan el mundo son Google, Microsoft, Apple, Amazon y en algunos aspectos Facebook. Pero también hay plataformas específicas para educación. Así que cuando se hable de plataforma, tenemos que pensar no solo en el curso X o Z, sino que es toda una estructura. ¿Qué es lo que el gobierno va a hacer? ¿Qué plataformas de las que ya existen va a utilizar? No lo dice. Tampoco aclara si es una nueva. Solo dice que es pública y gratuita. Bueno, el objetivo de esta plataforma, según se nos dijo, es contribuir a alcanzar la meta nacional de 55% de cobertura en educación superior en el año 2030. Recordemos que un compromiso de la presidenta fue la ampliación de la matrícula. Hemos visto los intentos que se han hecho para cumplir la meta y va desde la creación, la construcción de algunos planteles de bachillerato, por ejemplo, el hecho de que se habilitaran secundarias que estaban vacías en el turno vespertino como bachilleratos,
se ampliaron todos los servicios en línea que las universidades presentan, como educación a distancia y también en línea, y bueno, aumentaron a nivel superior la creación de las universidades Rosario Castellanos y ya estaban funcionando las Benito Juárez, que en realidad es un sistema de escuelas, no es un sistema de universidades, la Benito Juárez. Creo que esto es importante tenerlo presente, porque esta plataforma se inserta en ese objetivo, en realidad, en encontrar un instrumento que permita de manera rápida y amplia poder tener una cobertura mayor. Bueno, un elemento clave de este modelo de plataforma es el de acumular saberes y otorgar microcredenciales o insignias, lo que permite a las y los usuarios tener control sobre su ruta de aprendizaje, nos dice el documento de la SEP, para validar sus nuevas habilidades y competencias profesionales. No la presentan como muy fácil, simplemente se necesita entrar a la plataforma, tener una llave MX que le llaman y consultar el catálogo de cursos disponibles y completar un formulario. Ahora bien, ¿quiénes participan? Bueno, como está en la presentación, participan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia de México, el Tecnológico Nacional de México, la Benemérita Universidad participa, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Baja California, la Arizona State University, como colaboración internacional, aclaran. Además, participan organismos gubernamentales y entidades públicas como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, también la plataforma Aprende MX, el IMSS a través del CLIMS y Open Academy de Santander. A mí me extrañaba que no aparecieran las fundaciones abiertamente, pero ya está aquí. Santander, ustedes saben que es uno de los grupos financieros que más incidencia tiene en la educación a nivel mundial. Tiene múltiples maneras de participar, con becas, con contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué ofrece la plataforma? Si quieren, pásenle a la siguiente, por favor. Ofrece cursos cortos y certificaciones flexibles orientadas a la vida, el trabajo y el aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, ¿cuáles son las novedades de la plataforma? ¿Y qué diferencia hay con la otra existente, que es Aprende MX? Bueno, al acudir a la inteligencia artificial para encontrar la respuesta, hay que usarla de manera limitada, pero podemos usarla. Lo que arroja es que ambas plataformas públicas y gratuitas impulsadas por la SEP son para democratizar el conocimiento. Y la diferencia principal radica en su enfoque y nivel educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que Aprende MX se enfoca fuertemente en la educación básica, capacitación para docentes, como los cursos que debe ofrecer la UCICA, que además es una de las demandas del magisterio que está en lucha en estos momentos, de que desaparezca esta unidad de definición de lo que son los ingresos, lo que son los ascensos, etcétera. Y también
Aprende busca el desarrollo de habilidades digitales y es operada por la Dirección General Aprende MX. A diferencia de estas definiciones que están muy claras en Aprende MX, en Saberes no hay quién es responsable, claramente, porque se supone que ahora no es una dirección, sino son las universidades, pero no se aclara qué ente los coordina. Bueno, en Saberes es una plataforma nacional de microcredencialización. Su objetivo principal es concentrar la oferta académica de universidades públicas para ofrecer cursos cortos y certificaciones flexibles. Entonces, como se ve, la primera, es decir, la de Aprende, consideraba a las y los docentes en su capacitación para así usar las herramientas de la plataforma y aplicarlas en la educación. Pero la segunda, la de Saberes, que es la que estamos comentando en este momento, sustituye a las y los docentes, los hace a un lado, se dirige a la población en general y le ofrece que tendrá a la población en general, se entiende, estudiantes que han dejado inconclusos sus estudios o población que quiere calificarse más o capacitarse, les ofrece una vía de acreditación flexible y rápida de los cursos en los que se inscriba. Esa es la novedad, el otorgamiento de algo que se llama insignias o microcredencialización. Le pasamos, por favor, a la otra diapositiva. ¿De dónde surge esta forma de acreditación y en qué consiste? Si ustedes entran a cualquier, a la página, a las páginas web, van a encontrar mucha literatura respecto a qué son estas insignias y qué es lo que buscan. Bueno, se presentan como la posibilidad de que tuvieran una mejor, digamos, coordinación entre universidades o en una misma universidad para poder dar a conocer rápidamente, o sea, de manera ágil, cuáles son los cursos que van aprobando los jóvenes, pueden estar inscritos en una universidad y así lo hacen. Bueno, las insignias digitales en educación superior surgieron a principios de la década de 2010 en Estados Unidos. No es novedad, no nos sorprende que haya sido ahí. Se originaron como una iniciativa de aprendizaje en línea e innovación académica para reconocer habilidades y competencias específicas que no se reflejan en los títulos tradicionales. El movimiento comenzó a tomar fuerza alrededor de 2011 y 2012, impulsado por instituciones pioneras y organizaciones tecnológicas. La Fundación Mozilla en 2011 lanzó el proyecto pionero Open Badges, insignias abiertas, creando un estándar técnico que permitió a cualquier institución emitir credenciales digitales verificables y portables. Universidades pioneras también hubo. Los primeros experimentos académicos en educación superior ocurrieron en Estados Unidos, donde empezaron a otorgar insignias para cursos de posgrado y también en la Universidad Estatal de Ohio. Surgieron para resolver varias necesidades del mundo académico y laboral. Esto es importante, aquí ya está muy claro que no es para el mundo académico. Esto tiene implicaciones y es pensando en la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
¿Qué buscan? Validar habilidades concretas. Permiten acreditar competencias precisas. Por ejemplo, manejo de software, liderazgo, trabajo en equipo, que muchas de estas se pierden en una calificación general de curso. También buscan reconocer el aprendizaje no formal, premian la participación en talleres, seminarios y actividades extracurriculares. Y buscan la motivación del estudiante, dividiendo los planes de estudio extensos en logros más pequeños e inmediatos. ¿Qué impacto han tenido estas insignias? Hoy en día estas insignias son conocidas también como microcredenciales. Contienen metadatos verificables. ¿Quién emite la insignia? ¿Cuándo? ¿Qué competencias se evaluaron? Y evidencias del trabajo realizado. Esto facilita compartirlas directamente en redes profesionales como LinkedIn o currículos digitales. En América Latina, la adopción comenzó poco después en universidades como el Tecnológico de Monterrey en 2017 y otras instituciones como la Universidad de Monterrey, en donde empezó estos sistemas en 2022 para fortalecer el perfil digital de sus egresados. Aquí quiero mencionar algo que me llama mucho la atención. Hay una universidad que no es muy conocida, pero existe, que es una universidad de ultraderecha mexicana, formada por la Fundación Caminos de Libertad, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego y su grupo financiero. Es la Universidad de la Libertad, como mencionaba. En realidad, es una escuela de negocios. En su presentación, esta universidad destaca dos cuestiones que a mí me llamaron la atención desde que entré a revisar en qué consistía. Uno es que explícitamente dice que los docentes son obsoletos. O sea, ya no se necesitan maestros. Y lo que ahora se necesita, y por eso los cursos que imparten, que imparte esa universidad, que en realidad lo único que tiene es una carrera en negocios, es una escuela. Son facilitadores. Y adivinen quiénes son los facilitadores. Pues son empresarios exitosos, personajes vinculados a los negocios, cronistas, en fin. Y el segundo es que los estudiantes acumulan insignias. Esto me llama la atención porque es uno de los elementos precisamente que se ofrecen en la plataforma de saberes. Bueno, la definición que tiene esta universidad, entre comillas, sobre este proceso es la siguiente. Una insignia digital es una representación visual que certifica habilidades, experiencias o logros específicos que las y los estudiantes han alcanzado dentro de su aprendizaje y detallan sus competencias adquiridas. Para cada curso que se complete, los estudiantes reciben una insignia digital respaldada por tecnología y que se agrega al perfil profesional en LinkedIn, que también es posible almacenar en un wallet personal, que le llaman, es como una caja propia. Finalmente, en este apartado, bueno, aclaro muy rápidamente, ahí, por supuesto, cada insignia tiene un costo muy alto. Estudiando lo que ofrece esta universidad, incluso haciendo una comparación, es mucho más caro que lo que ofrece el TEC de Monterrey en una carrera similar. Bueno, ¿qué busca este sistema de acreditaciones rápidas? Bueno, lo que busca es mostrar a los empleadores un catálogo de habilidades que tienen los posibles trabajadores
de manera rápida y visualmente atractiva. Bueno, finalmente en este apartado mencionaremos las diferencias entre las plataformas Aprenden y Saberes. Ya dijimos que son gratuitas y públicas ambas, pero una dirigida a educación básica y para capacitar profesores, y la otra es un instrumento que es muy poderoso para lograr mayores niveles de cobertura. Eso es lo esencial. Bueno, ¿cuáles son las afectaciones en el trabajo docente? Que es parte de lo que ustedes tienen como preocupación en el seminario y creo que es muy importante. Si quieren, le podemos pasar a la siguiente. Bueno, antes de entrar algunas ideas sobre estas afectaciones, me gustaría mencionar cuáles son las condiciones del trabajo docente en educación media superior y superior en México. Bueno, la respuesta, ustedes la saben, la sabemos todos, es que es un trabajo precario, no solo por bajos salarios, sino por falta de seguridad en el empleo. La falta de definitividad lo que permite es un mayor control de lo que son las expresiones incluso y la participación de profesores y profesoras en las instituciones por parte de las autoridades. Hay una gran desigualdad en las categorías laborales. Por supuesto, en la mayor parte de las universidades hay profesores de tiempo completo o de asignatura o de tiempo parcial, pero que no tienen definitividad o son temporales. Hace algunas semanas, la periodista Laura Poy publicó en La Jornada los datos que si ustedes ingresan al diagnóstico del Programa Nacional de Educación Superior 2630, van a ver que son alarmantes. Ella se refiere a una partecita chiquita del diagnóstico. Bueno, ¿cuáles son estos datos alarmantes? En México, más del 70% de los profesores que imparten clases en educación superior están contratados por asignatura. En las universidades públicas, esa modalidad afecta a 59% de los docentes. Este es el dato del diagnóstico del programa. Pero, por ejemplo, en la UNAM, quiero decirles que el 80% de los profesores son profesores de asignatura. Este es un dato de 2025 que yo revisé, lo cual es terrible. O sea, la UNAM es una gran universidad, pero tiene, eh, digamos, la creación de su fuerza científica y demás se basa en la precarización del trabajo docente de la mayoría de los profesores, refiriéndome a los de asignatura, pero dentro de los de tiempo completo también hay dificultades porque no todos tenemos definitividad, en fin. El diagnóstico destaca también que con 469,811 maestros en las aulas universitarias del país, solo 106,098 cuentan con un contrato de tiempo completo, que es lo que yo mencionaba, mientras 332,297 trabajan por horas o asignatura. Recordemos que el trabajar por horas o asignatura es trabajar a destajo, por hora pizarrón impartida. No se pagan ni tiempo de preparación de clases, ni evaluación, ni tiempo para prepararnos, actualizarnos, ni para investigación. Bueno, hay un dato que también es importante, que es que
Por género, las dependencias oficiales señalan que los profesores universitarios son 54.4% varones y 45.6% mujeres. Del total, 218.765 trabajan en instituciones de educación superior privadas. Este es un dato importante porque han aumentado muchísimo las instituciones de educación superior privadas. No son equivalentes a nuestras universidades, pero son muchas escuelas, muchas instituciones que están accediendo a atender una matrícula cada vez mayor. Son 218,000 en privadas y 251,000 en públicas. Sin embargo, y aquí es importante, en las públicas se atienden 3.4 millones de estudiantes y en las privadas 2.1 millones de estudiantes. O sea que la carga de trabajo es muchísimo mayor. Bueno, y voy a ir tratando de cerrar. Nos podemos ir a la siguiente diapositiva. Para analizar lo que está ofreciendo la plataforma Saberes y estas distintas modalidades a las que está recurriendo el Estado mexicano o el gobierno mexicano, tenemos que tomar como punto de quiebre que hubo en la educación, sobre todo media superior y superior, un terrible acontecimiento que fue la pandemia de COVID-19. Ya había una intención muy fuerte por obligar a que en educación superior y media superior entraran las plataformas a sustituir los cursos presenciales. Se empezó a tener como una idea, no el sistema de educación abierto y a distancia, que eso es muy distinto a la educación en línea. Es importante hacer esa diferencia. Bueno, podemos comentar. Pero recuerden, con la pandemia entró como cuchillo en mantequilla, totalmente en la educación, todo lo que fue colocar la educación de las grandes plataformas y su injerencia para cubrir estos niveles educativos. Bueno, recordemos lo que significó trabajar en línea con durante la pandemia. Primero, y no solo durante la pandemia, porque llegó para quedarse. Actualmente todavía en muchos lugares ya está la educación a través de lo que llaman la modalidad híbrida. Y bueno, incluso las autoridades cuando hay un paro estudiantil cierran las escuelas y nos mandan a dar educación en línea, que yo siempre he sostenido que la educación en línea no es educación. Y ese es un problema que tenemos que discutir y refutar con estos cursos también, porque la educación es un proceso colectivo y por lo tanto tiene que ser presencial. Aunque digan que a través de de las plataformas podemos tener ese ambiente colectivo, eso no es real. Bueno, entonces, ¿cuál fue o cuáles son algunos de los efectos en el trabajo docente? Bueno, uno es el alargamiento e intensificación de las jornadas de trabajo. Se borró el límite entre lo que era la vida privada y la esfera pública en el que realizamos nuestro trabajo. Obligó a una capacitación acelerada, más estrés y además tuvimos que hacer un costo adicional de nuestros bolsillos para tener equipos de cómputo que nos permitieran tener acceso a las plataformas. Hubo un cambio en el sentido de la docencia y esto es muy fuerte. Hay una búsqueda de vaciamiento, de individualización,
de pérdida de autonomía de los propios profesores y menores posibilidades de creatividad. Estas plataformas van a estar hechas de tal manera en que están ya hechos los cursos. No están pidiendo ayuda para elaborarlos de los profesores, ni siquiera los vamos a impartir en un aula, sino van a ser totalmente en línea. Entonces, hay un desplazamiento de profesores. Incluso la plataforma Saberes, cuando hacen la presentación, Mario Delgado señala que hay que avanzar rápido porque instituciones o empresas, porque Coursera es una empresa, Coursera atiende ya a 7.3 millones de usuarios, le llama, por supuesto, y las instituciones de educación superior pública en México atienden a 5.5 millones, no en línea, sino en total en el sistema educativo. Entonces, a ese nivel están comparando. Bueno, entonces, algunos de los efectos son un desplazamiento de profesores, como decía, o sea, se pierden puestos de trabajo, una educación que no es educación y se elimina la esencia del acto educativo. Voy a tratar de ir cerrando. ¿Qué hacer desde los sindicatos y desde los y las docentes? Bueno, ahí más bien ustedes nos tienen que decir. No soy yo la más indicada para decir qué hacer. Solo voy a plantear algunos de los elementos que hemos trabajado en otros espacios. Bueno, uno, evidente, es estudiar. Repito, yo no sabía que existía esta plataforma desde noviembre del 25 y yo no he escuchado que les preocupe a nivel de educación superior. No lo he escuchado ni en los sindicatos, ni en colegios. Entonces, creo que esto es muy importante. Disputar. Tenemos que disputar. No podemos quedarnos de, no, ya no se puede hacer nada, o no podemos quedarnos en el sentido de aceptar los argumentos que nos están dando. Necesitamos organizarnos, articularnos nacional e internacionalmente. Esto es muy importante porque procesos como estos ya están en otros países, no son solo en México. Bueno, otras ideas que creo que que podemos comentar son, hubo un tiempo en que en los sindicatos mexicanos se hablaba mucho de recuperar la materia de trabajo, sobre todo cuando empezó los procesos de incorporación de las nuevas tecnologías. Se hablaba de esto en Teléfonos de México, se hablaba de esto en la industria automotriz y por supuesto en el sector público, en el sector salud, de los trabajadores de la educación. Yo creo que esto es muy importante. No podemos permitir que sigan excluyendo de la definición de qué enseñar y cómo enseñar a las y los docentes y a los sindicatos. Los sindicatos también están con un reto. Hay una necesidad de recuperar el sentido de la defensa de los trabajadores universitarios, de sus derechos laborales, pero en la defensa de la universidad pública y el derecho a la educación. Si no lo vinculamos, nos quita no solo legitimidad, sino la razón de ser de nuestra profesión como profesores, profesoras y la razón de ser de una organización sindical. Tenemos que estudiar con más profundidad los cambios en el mercado laboral del sector educativo y disputar también la organización colegiada. En muchos sectores, bueno, no en muchos, pero en algunos, por ejemplo, entre los ingenieros, entre los médicos, la organización de colegios es importantísima para la disputa.
Y nosotros no tenemos un colegio de profesoras y profesores, o de investigadores, o de académicos y académicas. Creo que esto es importante. Bueno, yo ahí lo dejo. Gracias y espero que sean útiles las ideas para la discusión. Bien, doctora. Bien, pues compañeros, vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas o intervenciones. Si alguien quiere tomar la palabra, lo podemos hacer. ¿Alguien quiere preguntar sobre mí? Bueno, también los compañeros que estén en línea, si gustan tomar la palabra, están invitados para opinar o hacer preguntas. Bien, pues, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues aquí el compañero Germán va a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas. No, pues me interesó bastante, está muy interesante la participación por ahora. Efectivamente, esto de la plataforma pues, no ha sido atendida, como señala la doctora, no ha sido atendida y dado la atención que se merece. Debo comentar aquí una experiencia que tuvimos recientemente aquí en la universidad, es precisamente la imposición de un curso a través de la Secretaría, supuestamente respetando la autonomía de las universidades, se impuso un curso sobre adicción, ¿no? Entonces, la universidad mandó correos electrónicos, bueno, que este curso estaba implementado precisamente por la plataforma Cabreras y buscaba que, si no recuerdo mal, eh, no sé cuántos millones de estudiantes y profesores tenían que cubrir antes del mes de agosto. Obligatoriamente. Y entonces, a través de la rectoría, sus dependencias, trataron de obligar también a los profesores. Y en el caso de los estudiantes, que los profesores les dieran un punto extra a los estudiantes que participaran en eso. Y bueno, pues ahí también fue también medir un poco, como se dice aquí, el agua a los tomates, porque no fue todo parejo, en algunas dependencias lo hicieron, en otras nada más los invitaron, en otras ni siquiera mandaron. Pero bueno, a lo que yo quiero destacar aquí es precisamente esta cuestión de cómo ya se está implementando esto y que de alguna manera entonces la situación se va volviendo cada vez más urgente de atenderlo y de manera colectiva, como lo señala la doctora, ¿no? Respecto a esto, yo quisiera nada más añadir algunas cosas que a partir de, pues de pensar un poco, hacer algunos comentarios adicionales a lo que la doctora estaba desarrollaba. Yo estaba buscando algo, bueno, esto que expone muy claramente la doctora, y me di la tarea de ubicar también a un par de socios de esta plataforma. Fíjense que en esta plataforma también aparece este socio, que es muy importante, yo entiendo, porque bueno, hay que recordar que esto se impulsa con el secretario actual, el subsecretario de Educación Superior, que es de la Universidad de Guadalajara. Y uno de los socios es algo que se llama Plataforma Abierta de Innovación, que dice que su objetivo es impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en Jalisco. Es un organismo del gobierno de Jalisco desde 2019, ya está operando. Y bueno, ya está, tiene todo esto muy implementado, no sé cuántos varios cursos ha desarrollado. Yo nada más quería aquí nada más ilustrar lo que mencionaba la doctora. Un curso. Un curso se denomina resolución de conflictos en el entorno laboral. Entonces, bueno, desde ahí ya se empieza a ver qué tipo de curso, ¿no? Para qué es, ¿no? Y leo nada más dice objetivo. Al finalizar, serás capaz de comprender la naturaleza del conflicto y su impacto en la dinámica organizacional,
identificar señales tempranas de conflicto y abordarlas con herramientas prácticas, aplicar distintos estilos de manejo de conflicto, mejorar la comunicación interpersonal, etc. Es decir, son fundamentalmente un curso de estrategias empresariales para supuestamente administrar el conflicto. Los módulos, el conflicto y su dinámica en el entorno laboral. Módulo 2, estilos de manejo de conflictos. Módulo 3, comunicación asertiva para resolver conflictos. Módulo 4, estrategias y técnicas de resolución de conflictos. La modalidad es autogestiva, una calificación de 80 mínimo, duración de 5 horas a tu ritmo, con un cupo de 150, y el aliado es algo que se llama Aliado Skill Innovation, ¿no? Y bueno, ahí está un tipo de curso, es decir, son fundamentalmente cursos y dan las microcredenciales, son cursos fundamentalmente de gestión empresarial, producción. El otro ejemplo es esto que señalaba la doctora, un socio, la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y esto yo lo vincularía con esto que se menciona sobre la manera en cómo están impulsando la digitalización de la educación, sustituyendo totalmente la presencialidad y por tanto modificando lo que es en esencia la educación. Bueno, tan solo la Universidad Abierta de la Distancia de México, que ya funciona desde 2012, otorga grados en el nivel técnico superior, licenciatura y también ya tiene maestrías. Entonces, de manera así muy rápida, tiene en total 19 niveles 19 alternativas de técnicos, 23 licenciaturas y 3 posgrados. ¿Sí? Y lo interesante aquí es que hablan de cerca de 109,000, entre 109,000 y 120,000 estudiantes. ¿Sí? Y de ellos señalan que son cerca de 1,480, más o menos en otra información que dan, también hablan de 1,400 a 1,900, como ustedes, por máximo, docentes. Pero todos ellos son, dice, voy a leer tal cual porque es muy interesante. En virtud de que los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios celebrados por la universidad se rigen por la legislación civil, solo se considerará la realización o prestación de servicios no subordinados. Por lo tanto, los prestadores de servicios por honorarios no tendrán derecho a prestaciones adicionales. Es decir, todos son por servicios profesionales y no tienen ninguna prestación. Y el salario de tiempo completo es de 11,800 pesos al mes en 2020. Pongan ustedes, a lo mejor hoy está en unos 7,000 pesos. Entonces, es el tipo de precarización que también se está dando en esta universidad. Bueno, ya para no excederlo del tiempo, yo señalaría nada más, destacaría que esto de la universidad a distancia, todas las que tenían las tecnologías digitales, pues viene, como bien señalaba la doctora, viene a ser una forma no solo de precarizar la educación, sino también de introducir toda la mercantilización a través de las tecnologías digitales y son como una alternativa para cubrir esta meta que se ha propuesto de lograr una meta de esos 55, ¿no? De cobertura. Y por lo demás, resulta que, si no recuerdo mal, cerca del 25% de la matrícula actual de educación superior ya es a través de este tipo de educación abierta y abierta. Nada más. Y le agradezco mucho a la doctora, me parece que también aporta varios elementos para seguir trabajando y sobre todo la audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, también tenemos otra persona que va a participar. Bueno, se llama Jesús del Valle. Lavalle. Perdón, Jesús del Valle y está en... Cedemos la palabra. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias a la doctora. Coincido en muchas de las cosas que ha dicho. Bueno, yo fui invitado por Germán, somos amigos desde la pandemia y coincidimos en muchas cosas.
y básicamente lo que voy a decirles son cosas que he comentado con él. Primero, a mí me queda claro, y desde hace mucho tiempo, que el neoliberalismo implica privatización de la educación superior. ¿Cómo se ha privatizado, o por lo menos la historia de nuestro país, cómo se han privatizado las empresas eh, que deberían de ser custodia del Estado? Pues declarándolas inoperantes. Y poco a poco, pues lo que han hecho nuestros gobiernos, no solo los últimos, sino desde que se instauró el neoliberalismo, tal vez a partir de la Madrid en México, lo único que han hecho es llevarnos por ese camino. Eh, Ahora, ¿qué está pasando? Pues que cada vez están resultando desde la visión neoliberal inoperantes las universidades públicas porque consumen muchos recursos y no producen nada. Y bueno, en eso también hemos reflexionado muchas veces sobre cómo se ha implementado. No voy a hacer una disertación sobre eso. Concretamente, en la UAP, se crea un campus alternativo que se llama CEU2. Y hay algunos detalles que mencionar. Primero, está, pues sí, está fuera de la ciudad. Ahí no me acuerdo cómo se llama el municipio en el que está. Pero bueno, las condiciones laborales. Primero, y en eso también, pues ya todos sabemos que al menos el 70% de los académicos que sostienen la impartición de cursos es hora clase. Bueno, acá vamos a estar peor. Por ejemplo, yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la Computación y en CEU2 no vamos a tener un cubículo como tenemos ahora. Eso implica muchas cosas, que no vas a tener tu equipo para poder trabajar. Eso implica que pues vas, das tu clase y si no te las pusieron juntas, pues a ver cómo le haces. Pero no hay un lugar donde sentarte a trabajar, no hay un lugar donde ponerte esto que sugería la ponente, pues la organización entre profesores. Eso se rompe. Bueno, ya está roto desde hace mucho, pero eso lo agudiza, digamos. Y, y bueno, según yo, la tendencia esta de cada vez más porcentajes de profesores por asignatura, pues nos lleva a que, yo así lo digo, pues ya no están esperando que los viejitos nos retiremos y ya no, tener la carga de las jubilaciones. Como ya dijo Germán, pues no tienen derechos a jubilación porque no son definitivos, están renovando su contrato a cada rato, etcétera, etcétera. Bueno, el problema de los profesores de asignatura, pues yo, desde mi punto de vista, van a imposibilitar la participación colegiada, lo cual rompe la organización, el análisis crítico y el avance de la vida académica, tanto en docencia como en investigación y difusión de la cultura. Porque si no estamos organizados, si no estamos pensando académicamente, analizando y proponiendo cosas de cómo hacemos mejor nuestro trabajo, pues estamos estancados, simplemente estamos estancados. Perdón. Y bueno, ya como computólogo, creo que hay muchas formas de hacer educaciones alternativas a la presencial, pero bueno, para terminar pronto, pero yo creo que eso merece una mesa redonda aparte. Y mesa redonda, o sea, donde cada quien exponga su punto de vista y y en ello, dialógicamente, podamos ponernos de acuerdo. Muchas gracias.
y gracias a la ponente. Muy bien, pues vamos a ver, tenemos otra participación, compañero Francisco. Bueno, yo nomás quiero agregar un ingrediente más. No es el único que podría hacer, pero lo agrego por la envergadura del asunto y porque concatena bien con la presentación de Mario Delgado, o bueno, del gobierno actual. Y esto también nos pone a reflexionar sobre, digamos, la trayectoria de las políticas educativas en México desde los 90, si ustedes gustan, de mucho más atrás, como señala el profesor Lavalle. Y me quiero referir a que antes, en el 2000, hasta el 2005, la NUYES realizaba reuniones periódicas. Ellos decidían más o menos el ritmo de las reuniones, pero en el 2000 todavía se reportaban las minutas de las reuniones. Y en una de ellas se estipulaba que uno de los objetivos de la SEP y de la NUYES, y quiero decir, pues, de las universidades públicas de México, de que para el 2025 la educación universitaria en México fuese del orden del 80-85% en línea. Y para esto, pues, se impulsaban pues, toda una serie de políticas que involucraban pues, estas cuestiones de que los profesores, de hecho, era una cuestión muy velada, que ahorita no se ha mencionado, yo lo menciono rápidamente. En todas las universidades se convocaba a los maestros, a los docentes, a que cada semestre dieran un reporte de su curso y dieran un banco de datos, o sea, que reportaran todos los ejercicios que habían puesto durante el curso, los exámenes, si había habido exámenes departamentales, que también lo reportaran, etcétera. Es decir, un reporte completo de las actividades docentes. Y bueno, en aquel entonces, digamos que algunos mal pensados, pues llegamos a pensar de que la cosa iba en la dirección que ahora sabemos que está funcionando. Esencialmente, bueno, en aquel entonces se hablaba, inclusive, junto con otras técnicas que ya no quiero mencionar porque sería un poco largo, se mencionaba que se iban a repetir las clases porque se decía que se iban a firmar a los mejores docentes con sus mejores exposiciones y que eso se iba a repetir cada semestre, o por así decirlo, en los niveles educativos, inclusive a nivel nacional. En fin, esto, como señala la compañera doctora de la UNAM, proviene de otras iniciativas a nivel internacional, tanto de enseñanza a distintos niveles, particularmente en la superior, pero también en la investigación. En fin, este es el otro aspecto que quería mencionar, es un aspecto también bastante amplio y que, como acabo de mencionar, pues tiene, aquí en México, por lo menos desde el 2000, así ya con la iniciativa de la NUYES y, por supuesto, pues de la SEP. Digamos que ahí lo conectamos con otras cuestiones de tipo político internacional, pero pues ahí le dejo. Bueno, eso es lo que quería comentar. Y gracias a la compañera María de la Luz. María de la Luz. María de la Luz, muy amable.
vamos a ver si hay alguna otra pregunta o alguna intervención. Sí, tenemos otra pregunta. Ahora sí que es en general. Sí. Pues de antemano muchas felicidades a la ponente en esta extraordinaria plática que nos ilustra tanto. Me llamó la atención que decía, por todas las afectaciones que mencionó hacia los docentes, me llamó mucho la atención que decía, que hablaba de los sindicatos que tenían que recuperar el sentido de defensa de los derechos. Porque en caso contrario se perdería el sentido, perdón, la razón de ser tanto de los sindicatos como de los trabajadores. Entonces, sí realmente es muy grave, muy delicado. Entonces, mi pregunta general va enfocada a qué se está haciendo al respecto para este comentario muy interesante. Usted responder. Gracias. Gracias. Bien, pues ahí está la pregunta. No sé si alguien aquí en la sala quiera participar. O también eso lo podríamos, la doctora. Pero sí tenemos a un compañero. Sí, por supuesto que hay mucha actividad ya de tiempo atrás. Lo voy a enfocar en términos de una organización que se llama la Censuesic, una coordinadora nacional de educación pública, institutos de investigación y cultura, etc. Entonces, sí, entonces, la Censuesic trabaja a nivel internacional con otros organismos del mismo estilo, con organizaciones, con coordinadoras y organizaciones, sindicatos y demás, a nivel internacional. Y recientemente hubo una reunión en Río de Janeiro para estudiar los efectos del liberalismo en la educación. Y por supuesto, pues una de las cuestiones centrales pues es el trabajo. El trabajo en general, no nomás el docente, sino pues, pues como se dice, ¿no? Las actividades sustantivas de la universidad, la investigación y la difusión de la cultura y, y pues ahora como lo está impulsando también el gobierno mexicano, sus influencias porque ahora ya se está poniendo inclusive a nivel del CONACYT, el renovado, el CIS. Bueno, hay una H intermedia ahí que está promoviendo que ya los papers ya no van a contar tanto como antes, los papers teóricos, sino que ahora se va a exigir que las publicaciones tengan influencia en las problemáticas nacionales. Y bueno, cuando uno se pone a ver eso, pues quiere decir con el enfoque pues esencialmente del mercado, ¿no? Del mercado laboral, del mercado de la economía en general, la economía del mercado y anexos, ¿no? En particular, pues la educación con el enfoque neoliberal, pues es parte de eso. Es una mercancía, la educación, y es necesario pagar, ¿no? Se acabó el asunto de las universidades públicas gratuitas. Eso lo sabemos. Y bueno, no más de pasadita, la primera cuestión, una de las cuestiones originarias del neoliberalismo es terminar con los sindicatos a todos los niveles. Y bueno, si están de por medio de los educativos, por supuesto que también ahí van de por medio, pero el asunto es acabar con el sindicalismo. Gracias.
Bien, pues yo voy a hacer una pregunta. ¿Puedo Bueno, quiero contarles decir tres que chismecitos? Perdón por Ah, interrumpir. Sus. Ajá. va, Tres. el compañero Jesús quiere intervenir. Sí, por favor. Sí, entonces le damos la palabra. Por favor. Voy a ser breve. Nada más les voy a contar tres chismecitos. No. El primero, yo me enteré de la plataforma A ver, Saberes MX porque nuestra directora nos mandó un correo diciendo que la teníamos que hacer obligatoriamente los docentes y los estudiantes. Eh, y bueno, cuando me enteré que era de la SEP y que los objetivos de la SEP, eh, pues yo dije, no, ¿qué pasó? Pues somos autónomos. Nosotros decidimos cómo nos conducimos. Y lo peor, lo que me pareció más grave a mí, fue que les amenazaron a los estudiantes con que si no lo hacían, no se podían reinscribir. Y que para los que ya habían terminado y querían liberar sus papeles para poderse titular, que bibliotecas no les iba a dar la constancia de liberación de bibliotecas si no habían acreditado el curso. Entonces le escribí en respuesta a un correo a la directora diciéndole, pues eso, lo que acabo de decir, somos autónomos y no hay un reglamento en la universidad, sobre todo el de los estudiantes, que los obligue o que les condicione a hacer algo que diga la SEP para poder terminar sus estudios. Por supuesto, no tuve ninguna respuesta de la directora. Posteriormente, hablando con mis alumnos, ajá, porque algunos compañeros decían, no, me tardé en promedio entre hora y media y 3 horas en haber hecho el cursito que nos obligaron, que estaba relacionado con información sobre las dependencias, ¿no? Al alcohol, a las drogas, bueno, el alcohol también es una droga, etcétera. Y, y después platico con mis alumnos y les pregunto, oigan, ¿qué onda? Si ya hicieron el cursito. Y me dice, ay, profe, está re fácil. Yo me tardé 20 minutos. Nada más váyale contestando y ya. Es decir, los estudiantes no lo tomaron en cuenta. No les sirve de nada. Esa plataforma no sirve para nada. Por lo menos a mis estudiantes. No sé si a algún estudiante le haya caído el 20 de algunas cosas, pero la verdad no creo. Luego, otro chismecito. Me encuentro un funcionario de la universidad con el cual más o menos tengo una buena relación y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estamos aceptando que la SEP nos imponga que hacer el curso y hasta estamos modificando y legalmente se los estamos exigiendo a los alumnos? Y la respuesta fue, no, no es asunto de la SEP, es un rollo de la NUYES. Dices, que es un poco lo que decía ahorita el secretario. Este, pues sí, la Núñez ya pues de hecho yo creo que nunca nos ha defendido, pero bueno, son instancias de poder y los que se acomodan ahí, que son los rectores, pues está bien. Y la tercera es, no, bueno, yo encuentro difícil cómo organizarnos cada vez más, porque hay mucha división en el caso de la UAP, entre los que solo reciben su salario, sean del tiempo que sea, los que tienen acceso a becas y los que son del SNI. Ahí partieron en tres clases a los trabajadores que hacemos el mismo trabajo. Y bueno, como ya también comentó Francisco, este,
pues nos van cambiando las reglas a cada rato y, y ahora, ¿a dónde volteamos? Pues a seguir sin podernos organizar por las condiciones de trabajo, pues nos llevan a que, pues le entras, ¿quieres más dinero? Éntrale. Tenemos tiempo por organizarnos, ahí no. Yo mejor me encargo de sacar más becas, me encargo de hacerme SNI y ya la participación colectiva y la lucha para poder exigir un trabajo y una remuneración digna, pues no, ya no nos da tiempo para eso. En fin, bueno, eran chismecitos. Gracias. Sí, gracias. Bien, pues, ¿alguien quiere intervenir? Si no, pues yo voy a hacer una pregunta. Muy interesante la conferencia. Creo que nos lleva precisamente al momento que estamos nosotros viviendo a nivel global y también a nivel de nuestro país. Creo que pues el desarrollo científico y tecnológico está alcanzando a todo el mundo y la educación no está fuera de él. Aquí la situación es el cómo se utiliza y cómo, qué orientación se da. Me llamó la atención, por ejemplo, que se planteara pues el objetivo que tiene la propia plataforma, que es la de democratizar la educación y además de garantizar una educación pública y gratuita. Y aquí la pregunta sería, al Estado le toca la gratuidad de la educación. Él es y debe ser el responsable de proveer educación a toda la población y a todos los niveles. Pero lo que tiene que ver con la democratización, la pregunta es, ¿qué acaso esto no implica a los docentes, a los estudiantes, a la comunidad de los distintos niveles, que son precisamente los que de manera histórica han estado levantando sus demandas, que a la vez que luchan por una democratización, también luchan por en muchos de los casos, los sindicatos han luchado por la defensa de los derechos laborales. Y en ese sentido, bueno, la democratización de la educación, ¿a quién le corresponde, doctora? ¿A la comunidad, a los trabajadores o al Estado? Gracias. Bien, doctora, le damos la palabra para responder la pregunta, por favor. O si alguien quiere responder, igualmente. Bien, bueno, no voy a responder puntualmente, sino voy a tratar de englobar. Bueno, algo que me parece muy importante es que sí necesitamos reconocer el momento en el que nos encontramos frente al uso de las tecnologías informáticas en la educación y el dominio que están teniendo ya no solo en la educación, sino en la sociedad. O sea, ahora está muy actual lo de la inteligencia artificial. Es muy difícil que los estudiantes no recurran a ella para sus trabajos. Entonces, yo creo que hay que ver cómo se puede usar. Yo no soy partidaria de la inteligencia artificial. Creo que necesitamos ver más hacia la recuperación de lo que es la reflexión, la lectura de textos con ideas de profundidad y no cuestiones rapidísimas que en muy poquitas palabras supuestamente dan respuestas a preguntas complejas. Creo que esto es una tarea que no es fácil, pero necesitamos reflexionar qué vamos a hacer.
como profesores, como educadores, particularmente porque estamos en las universidades. Y bueno, este es algo que creo que los sindicatos y los docentes y las docentes tenemos que discutir. Lo otro, creo que también vinculado con esto, hemos tenido, el profesor Francisco decía, hay un ataque en el neoliberalismo hacia los sindicatos. Le estorban al poder. Yo coincido, sí hay un ataque, no solo en México, es mundial, pero me parece que hoy en día la ofensiva mayor está siendo desde las propuestas de las derechas y extremas derechas hacia la universidad como institución formadora de pensamiento crítico. Yo creo que si pudieran, las desaparecerían a las universidades. Pueden encontrar formas como estas de usar la educación a distancia o en línea, perdón, no a distancia, sino en línea, pero si pudieran, las desaparecerían. Entonces, les estorban los sindicatos, pero creo que han ido más allá. Yo creo que el ataque no ha sido solo a los sindicatos, creo que es a la profesión docente también, como docentes. Nos han querido desarraigar de nuestras instituciones. Lo que dice el maestro Jesús es muy importante. Efectivamente, uno es la diferenciación contractual que vivimos. Otra es la diferenciación salarial, la desigualdad tan grande. Y otra es el que nos han sometido a estos programas meritocráticos que ni lo son tanto, pero que se convierten, me estoy refiriendo a los de productividad, vía becas o las modalidades que tengan en cada institución, lo que hacen es la individualización de la relación laboral, efectivamente, pero también es desarraigar a los docentes, los investigadores de sus instituciones, porque ahora no nos importa ni nuestra facultad, ni nuestra universidad, sino ganar el mayor número de pilones académicos, nosotros le decimos en la UNAM, de manera coloquial, para poder tener acceso a mejores salarios. Creo que esto es un elemento. Nos ha confrontado como nunca antes se había visto. Hay una ruptura del tejido social. Entonces yo creo que hay una ofensiva directa a la profesión docente. En nivel superior, esto es muy claro con estos programas. A nivel de educación básica, la reforma de Peña Nieto para los profesores con la evaluación para el despido era algo equivalente. Era mucho más agresivo. Y no se han atrevido a hacer una reforma así en las universidades porque nos unirían. Lo que han hecho son reformas paulatinas y segmentadas. Creo que esto es importante identificarlo. Lo otro es que yo creo que hay esfuerzos desde los sindicatos para intentar entender lo que está pasando, tener formas distintas de estrategias que permitan la defensa de derechos y de las universidades públicas, pero me parece que son insuficientes. Y yo en México veo muy poquito. El profesor menciona a la Sensuesic, pues lo digo con todo respeto, pero yo he conocido la trayectoria de la Sensuesic desde su fundación y porque además de ser académica, soy sindicalista. O sea, tengo críticas a mi sindicato, yo soy de STUNAM,
en la universidad, no es el titular del Blanco, nunca me he afiliado al Sindicato Blanco, soy de Stunam, soy fundadora, pero hay una crítica a los bloques. Hay dos grandes bloques en el sindicalismo universitario. El que conduce desde el punto de vista de los sindicatos independientes, digámoslo así, el que encabeza Stunam y el que encabezaba, ahora está muy disminuido, el Situam, que es la Sensuesic. Entonces, yo he visto procesos, digo con todo respeto, pero muy burocratizados, con muy poca participación. Este ejemplo que puso bueno, este evento que hubo en Río de Janeiro, efectivamente fue un intento. Creo que hay un segundo este año aquí en México en diciembre de este agrupamiento, que lo encabezaba un profesor venezolano, que no sé si todavía anda por ahí, Bonilla. Y creo que sí, hay otros esfuerzos. Nosotros participamos en la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y en la Red Social para la Educación Pública en las Américas, y conocemos esfuerzos muy importantes desde sindicatos, por ejemplo, nacionales en Argentina. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina tienen esta integralidad entre lo gremial y lo educativo. Y tienen un centro de estudios. Hay otros esfuerzos, no es el único. En Canadá también los hay, pero yo creo que es un reto y que bueno, lo traiga presente. Yo le había comentado a Germán una idea que estamos trabajando, que es poder realizar pronto, pues no sé en cuánto tiempo, pero ir trabajando un encuentro nacional de trabajadores de educación media superior y superior en México, porque hace mucho que no tenemos un espacio así. Y es muy importante que veamos, que nos pongamos al día. Antes había, por ejemplo, la Censuesic se circunscribía a hacer cada año como un taller para ver los tabuladores. Yo creo que hoy está rebasado eso. Necesitamos esfuerzos como este que ustedes están haciendo, de revisión más pausada, reflexiva, viendo tendencias nuevas que nos están pasando de noche. Ahorita que estaba comentando el maestro Jesús y Germán también, lo que estaban haciendo desde la BUAP para insertarse y cumplir, digamos, con la plataforma Saberes, pues yo no tengo información en la UNAM, pero también es una universidad que está participando. Voy a tratar de informarme qué están haciendo, porque no se han atrevido a una cosa así como la que les están haciendo a ustedes, por lo menos que nos hayamos enterado. No sabemos si en algunas facultades o en los bachilleratos hay un mayor control, puedan hacer eso. Pero es un escándalo, se haría un escándalo para la UNAM, ¿no? Que utilizara de esa manera. Sería una violación a la autonomía, como bien lo dicen. Entonces yo creo que sí nos hace falta muchísimo estos intercambios, esta vinculación. Y a la última pregunta de la profesora, pues sí, yo estoy convencida de que las universidades y toda la educación necesita democratización, democratización de los procesos de gestión, democratización de los procesos de definición de planes de estudio, de programas, democratización de las contrataciones. Ya no puede ser que de manera tan discrecional se sigan haciendo estas. Los concursos de oposición, no sé, en la UAP, pero en nuestra universidad son un fiasco.
no funcionan, hay un montón de grupos a modo que controlan las escuelas, en fin. Entonces creo que esto es muy importante y que sí tiene que ser con las comunidades. Y un último comentario. Tenemos enfrente un problema, porque pues muchos de nosotros, bueno, yo sí lo hice, yo voté por Andrés Manuel y voté por Claudia Sheinbaum. Y he luchado por mucho tiempo por lograr la democratización del país, la democratización de la universidad. Y bueno, soy sindicalista, pero yo veo que nos queda mucho a deber los gobiernos de la 4T en educación. Un problema gravísimo que tenemos es la falta de presupuestos, por ejemplo. Y el otro problema muy grande es que el discurso nos dicen que son muy importantes los maestros, que somos muy importantes y las maestras, pero en los hechos no hay un camino para cambiar la precarización que saben perfectamente que existe a nivel nacional. Es más, el modelo docente de la 4T es la precarización. No sé si ustedes conozcan, pero lo que estaban diciendo ahorita de la contratación, bueno, lo que mencionaba Germán, por honorarios, eso es el esquema en las universidades Benito Juárez. No tienen contratos como nosotros. Y son muchos profesores, muchos. Y es su modelo. O sea, hay una inconsecuencia muy grande. Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo y ver de manera no estridente o para ubicarnos desde el combate irracional hacia la 4T, porque yo creo que tiene muchos claroscuros. Y bueno, la condición nacional e internacional, pues sí está como para defender la soberanía. Coincidimos con eso. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos temas, creo que importantes. Ojalá que podamos mantener la comunicación con el Suntuap. Nosotros tenemos una revista que se llama Intercambio, que tenemos un estudio, no sé si lo alcanzan a ver, pero hicimos un estudio sobre las nuevas derechas en educación y ahorita tenemos caída nuestra página web, pero les puedo mandar materiales y demás con Germán, que creo que vale la pena que ustedes puedan, porque hay una reflexión sobre nuevas tecnologías, hay una reflexión sobre seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenemos muchos años. Bueno, ahí dejo el comercial. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Creo que ha sido una conferencia muy ilustrativa para todos nosotros, un alto nivel de análisis y de reflexión. Y coincidimos aquí en el punto en la idea de que este es el camino, de que necesitamos seguir reflexionando y analizando en nuestro centro de trabajo, con los docentes, incluso con los estudiantes. Y en ese sentido, bueno, pues le hacemos un reconocimiento a usted por esta importante participación. Y bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos también su reconocimiento, doctora. Gracias. Vamos a enviar a través Sí. del compañero Germán. Muy bien, entonces pues le agradecemos mucho y pues un aplauso por favor a la compañera. Muchas gracias. Y aceptamos el exhorto, la invitación a mantener la comunicación y pues a través de compañero Germán sería el vínculo más adecuado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.
Finalizada, ¿no? En la grabación. ¿Sabes?